Éxodo capítulo 35. ¿Estamos ahí? Ok, porque ya no estoy ahí. Permíteme un momento. Y comenzando en el capítulo 35, cuando comenzamos a leer, vamos a recordar todo lo que vimos en los capítulos anteriores, comenzando quizás con el capítulo 27 en adelante. Y se acuerdan lo que era el tabernáculo, que Dios dijo que yo me voy a mostrar ahí a ustedes. Y eso le estaba diciendo al pueblo de Israel. Lamentablemente, cuando Dios dio instrucciones a Moisés y cuando Moisés subió al monte de Sinaí, ¿se acuerdan que iba trayendo las tablas? Y que iba con Josué y Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moy? Bájate porque tienen pachanga allá abajo en el cerro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los israelitas están haciendo una pachanga, una fiesta. Y se acuerdan de ese becerro de oro que realmente ellos hicieron, una cosa pagana delante de Dios. Y se acuerdan que Josué le dijo a Moisés, no, ¿sabes qué? Creo que es guerra ahí, hay guerra. Y le dijo Moisés, no, Josué, no es guerra, es fiesta, es pachanga. Pero bueno, vimos ese paréntesis ahí de cómo el pueblo de Israel, en medio de su desesperación y en medio también de ese impulso popular de decir Moisés no está aquí, pues vamos a hacer otra cosa. Y vemos cómo el pueblo de Israel cayó en pecado. Y todo ese paréntesis que ocurrió, y no solamente eso, pero el enojo que Moisés tuvo y que hizo Moisés, rompió las tablas, ¿verdad? Y no son las tablas de matemáticas, ¿verdad? Son las tablas que contenían los 10 mandamientos, aquellos mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo. Y vemos ahí toda la trayectoria también de la historia y cómo Dios habló con Moisés. Pero ¿sabes qué? Dios, así como Moisés, tuvieron compasión. Porque Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Voy a quitar a todo este pueblo de Israel, ya no más, ¿verdad? ¿Y qué dijo Moisés? Señor, no es mi pueblo, es tu pueblo. Y creo que vemos ahí que no es de que Dios cambió de opinión. Sin embargo, yo pienso que Dios quiso ver en la vida de Moisés esa compasión que nosotros también debemos de tener con la gente que está afuera, que no conoce de Dios. Y sin embargo, Dios, a pesar de que le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Olvidémonos de este pueblo, hagamos una nueva nación contigo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que Moisés sabía la palabra de Dios. Y Moisés dijo, no, Señor, eso no va a suceder. Porque de acuerdo a lo que tú escribiste, es que desde comienzos de Abraham, de Isaac y de Jacob, iba a continuar esa descendencia, lo que tú ibas a hacer. Y vemos ahí lo importante. Pero ahora vamos a continuar en el capítulo 35 y vamos a titular este capítulo Las ofrendas para el tabernáculo. Y vamos a comenzar a leer, no voy a parar, ¿verdad? Porque realmente vamos a reconocer algunos personajes bíblicos y algunos artefactos del tabernáculo que ya lo vimos anteriormente. Y vamos a observar esto, lo que se trata de las ofrendas para el tabernáculo. ¿Estamos listos? Y vamos a comenzar en el versículo 1 del capítulo 35. Ok, dice así, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Versículo 2 dice, 6 días que se trabajará, más el día séptimo o será santo día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno que morirá. Era algo tremendo, ¿no crees? La gente moría en aquellos entonces. Versículo 3 dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Versículo 4 dice así, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata y bronce. Observa estos tres metales. Versículo 6, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras,
pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Ahora vamos a ver el versículo 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios y el pan de la proposición. Versículo 14. El candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios y la fuente con su base. Las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, las cortinas de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Allá estamos observando ya la aplicación. Ahora versículo 20 dice así. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Versículo 22. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, y zarcillos, anillos, y brazaletes, y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Versículo 23. Todo hombre que tenía azul, púrpura carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo lo que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Versículo 25 dice, además, todas las mujeres sabias de corazón hijaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura carmesí o lino fino. Versículo 26 dice así, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de onice y las piedras de los engastes para el efod. Perdón. Y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral. Y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron obra voluntaria. ¿A quién? A Jehová. Ahora sí, estamos en el capítulo 36, que sería en este punto edificando la tienda de reunión. Ahora vamos a comenzar, o voy a leer rápidamente una vez más el capítulo 36, para no perdernos un poco. Dice así pues Bezalel y Eliab, y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezalel y a Eliab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel
habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole la ofrenda voluntaria cada mañana. Versículo 4 dice: tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se les impidió al pueblo ofrecer más. ¿Se dan cuenta ahí el corazón de cada personaje del pueblo de Israel? Que ellos estaban dando voluntariamente. Qué hermoso es, ¿no? Ahora versículo 4 dice, el versículo 6 dice así: entonces Moisés mandó a pregonar, eso ya lo leímos, El 7 dice: pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y dice que sobraban. Versículo 8 dice: todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. Versículo 10: 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí. E hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina, y las 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con las cuales enlazó las cortinas una con la otra, y así quedó formado un tabernáculo. Versículo 14. Asimismo, cortinas de pelo de cabra para una de las tiendas sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuese una. Versículo 19 dice: e hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo 20 tablas al lado del sur al mediodía. Versículo 24 dice: hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado del norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por otra arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas tablas de plata 16. 2 tablas debajo de cada tabla. Hizo también las varas de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 varas para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 varas para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la vara de medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrió de oro las tablas. E hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las varas, y cubrió también
de oro las barras. Hizo asimismo el velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Los hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro capiteles, molduras, e hizo de bronce a sus 5 basas. ¿Se acuerdan que este era el tipo de material, como lo ven en la pantalla? 4 tipos de materiales que iban a estar hechos en la tienda. Y no solamente eso, pero esta es como una foto de lo que podría ser el tabernáculo en nuestros tiempos. Era una tienda muy simple, pero era una tienda muy valiosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era de ¿qué? De oro, ¿verdad? Todo era de orégano. Imagínense, la persona o los arqueólogos que encuentren alguna pieza de este artefacto, se va a estar rico, ¿no? Pero eso es. Ahora vamos a observar el siguiente capítulo. Y vamos a ver ahora lo que son los muebles del tabernáculo. Rápidamente lo vamos a hacer. Y dice así el capítulo 37. Hizo también Bezaleel. Número 1 es el arca de madera de acacia. ¿Se acuerdan? La longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro y a sus 4 esquinas. En un lado 2 anillos y el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Ese es el arca. Ahora también lo que es el versículo 6 es el propiciatorio, que es la tapadera. ¿Se acuerdan? La tapadera de esta arca. Versículo 6 dice: asimismo, el propiciatorio de oro puro, su longitud, ahí está, 2 codos y medio, anchura, codo y medio. Versículo 7 también dice que hizo 2 querubines de oro labrados a martillo. Imagínense, algo que es labrado a martillo, dice en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. Versículo 9 dice: y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Les voy a dar una anticipación para que se vean de lo que era el arca del pacto. ¿Se acuerdan de esto? Vemos el tipo de cómo los ángeles estaban ahí, y la tapadera de arriba era lo que era el propiciatorio. Pero esas 2 varas que estaban cubiertas de oro es para que los sacerdotes pudieran cargar esa arca. Era tan importante que ellos tuvieran ese sistema. Y se acuerdan que David una vez quiso llevar esta arca a Jerusalén en un carruaje, y se murieron 2 personas ahí. Pero era tan importante hacerlo. Ahora, el versículo 10, vamos a tratar de saltar lo más que se pueda, pero vemos también que hizo la mesa de madera de acacia, que es esta, la mesa de los panes, ¿verdad? La mesa, y ya vemos la longitud, 2 codos, y su anchura, de codo y medio su altura. Y también fue cubierta de oro, y también tuvo unos cuernitos, una cornisa de oro alrededor. Versículo 12 que dice que le hizo también una moldura de un palmo menor de anchura alrededor. Y también dicen los anillos que fue fundidos de oro, y la puso en las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Si se dan cuenta, cada instrumento tenía el mismo sistema para transportar, excepto el candelero. Ahora, observa, más adelante, vamos a tratar de... el capítulo 16 también vemos los utensilios que estaban sobre la mesa, los platos, cucharas, cubiertos y tazones también. Ahora, versículo 17, observa ahí que dice que hicieron así mismo que el candelero, labrado a martillo, y vemos ahí su pie, su caña, sus copas y sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. Y del 18 en adelante
hasta el 21, estamos viendo ahí cada detalle de este candelero. Dice que también tenía manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Ahora, versículo 25 también, observamos ahí el altar de incienso. ¿Se acuerdan de este? Ese es el altar de incienso y ese es donde los sacerdotes hacían las oraciones de los santos. ¿Se acuerdan? Esa era la función. Bueno, este altar de incienso lo podemos observar sus especificaciones del 25 hasta el 27. Y no solamente eso, pero también observa el versículo 29, dice que asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático. No solamente los muebles, pero también el incienso, el aceite, era importante, que se tenía que hacer de acuerdo al arte del perfumador. Y todo tenía que estar al pie de la letra. Ahora veamos el capítulo 38 más acerca de lo que es la construcción. Y en este capítulo 38 vamos a observar estos tres artefactos. La fuente, ¿se acuerdan de la fuente? Y ahí donde hacían los sacrificios, los becerros, el sacrificio del holocausto, que los sacerdotes sacrificaban animales, ¿verdad? De acuerdo al capítulo 38, en el versículo 1 vemos el altar del holocausto. Vemos ahí sus especificaciones, que también tenía que tener cuernos en las 4 esquinas. Era de una misma pieza. No solamente eso, observa el versículo 3, que dice que tenía también utensilios del altar, que eran los calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos estos utensilios los hicieron ¿de qué? De bronce, ¿no? Y también observa, cada vez, después de este capítulo, o bien decir, después del libro de Éxodo, vamos a entrar a lo que es el libro de Levíticos. ¿Y saben de qué se va a tratar este libro de Levíticos? Acerca de lo que los sacerdotes hacían en el tabernáculo. Y tiene mucho significado. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Es tan importante para nosotros como cristianos estudiar lo que es el tabernáculo. Entre tú más te acercas a detalle de cada utensilio, de cada material que están hechos, tú te vas a dar cuenta tanto significado tiene para nosotros como cristianos. ¿Se acuerdan de que lo que era el bronce, juicio? Y todas esas cosas. Pero bueno, nosotros lo vamos a observar a detalle en el libro de Levíticos. Observa también no solamente los utensilios, pero también la fuente de bronce, en el versículo 8, que era, claro, a base de bronce. Y se dice que los sacerdotes se lavaban ahí, todas las mañanas tenía que hacer eso. Es como cuando vas a comer, te tienes que lavar las manos, ¿verdad? Y no vas a decir como los hijos, oh, me las lavé ayer, no, o antier. Sino que realmente tenía que hacer siempre. Y eso era realmente para nosotros como cristianos. La palabra de Dios, que es la que nos limpia. Y también en el versículo 9 vemos lo que es el atrio. Las columnas del versículo 10, vemos ahí las medidas. Y te das cuenta en esta foto, que está aquí, vemos ahí el diseño de lo que era el tabernáculo también. Todo esto vas a ver que están las columnas, las basas, las medidas, aún así el material de plata que también estaba incluido en estas cosas. Y también observas en este capítulo que Bezalel estaba envuelto en todo esto. O sea, ellos estaban encargados, no solamente él, pero también Aholiab. Pero date cuenta que dice que eran hombres llenos de ¿qué? Del Espíritu de Dios. No solamente ellos dos, pero todas las personas que estaban trabajando en este tabernáculo estaban llenas del Espíritu de Dios. Y creo que para nosotros es importante, cuando nosotros estamos participando en el servicio a Dios, debemos de estar ¿qué? Llenos del Espíritu de Dios. Ahora, capítulo 39, vamos a ver lo que es los vestidos sacerdotales. ¿Te das cuenta? ¿Te acuerdas que estaba aquí este tipo de vestimenta? Ya casi me parezco a él, ¿no? Falta un poquito más de largo. Ahí va para allá. Pero este era un sacerdote. Y en la placa que él tenía en la mente era significado santidad a Jehová. ¿Se acuerdan?
que tenía que escribirse, y esas son en palabras hebreas. Pero aquí en el 39 te das cuenta también que está en el versículo 2 el efod, que era de oro. Vemos los detalles. El cinto del efod, que está en el versículo 5. En el versículo 8 ves lo que es el pectoral, ¿no? Ese tipo de, parece como escudo con puros diamantes, y tenía 12 diamantes o perlas o piedras preciosas, mejor dicho, que cada una de ellas representaba las tribus del pueblo de Israel. Y tú ves aquí todo ese tipo de especificación, y no quiero ir a través de todo esto porque son tantos detalles que ya hemos visto anteriormente. Pero observa el 22, también lo que era el manto del efod, las campanillas de oro puro. ¿Se acuerdan que el sacerdote tenía campanillas abajo de su vestimenta? Y también tenía granadas, de esas granadas de fruta. No porque eran terroristas o que tenían granadas, no. Eran granadas. Y eso significaba que la granada significaba el fruto. Y las campanillas simplemente significaban que nosotros deberíamos, como cristianos, ser testimonio a las personas que no conocen de Dios. 27, el versículo 27, también vemos las túnicas de lino fino. Y en el 30 vemos lo que era la diadema, que decía santa de oro puro, que decía santidad a Jehová. Y vemos ahí la foto de esa diadema hermosa que tenía cada sacerdote. Y prácticamente esto era lo que la vestimenta del sacerdote. Y se acuerdan que el sacerdote, en este caso Aarón, tenía si pudiera decirlo así, el traje completo, pero los hijos solamente tenían las túnicas blancas, y ellos se mantenían sirviendo en lo que era el tabernáculo. Pero vamos a ver el capítulo 40, por último, vamos a ver la terminación del tabernáculo. Y vamos a leer este capítulo para concluir este libro, la terminación del tabernáculo. Y dice así: Luego Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo. Nota ahí, ya tienen todo el material, ahora van a levantar el tabernáculo. Así cuando nosotros vayamos al campamento que tenemos en el siguiente año, vamos a levantar ¿qué? Nuestras tiendas, ¿no? ¿A quiénes nos gusta levantar tiendas? A mí casi no, porque es difícil. Es tan difícil tener una tienda de campaña con muchas piezas, ¿verdad? No quieres leer. No, por eso la IKEA, si te das cuenta, ya no pone letras en los instructivos, puros dibujitos. Es, ay, qué bonito, ¿eh? ¿Por qué? Porque realmente es difícil. Imagínate todas estas letras que hay aquí en estos 4 capítulos. Y hubiera estado difícil, ¿no? Pero bueno, vemos ahí a Bezalel y a Aholiab que tuvieron la destreza de poder hacer todo esto. Pero bueno, dice así el versículo 3. Y pondrás en el arca del testimonio y las cubrirás con el velo. Meterás la mesa y las pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor, y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, y todo lo que esté en él, y lo santificarán con todos sus utensilios, y será ¿qué? Santo. ¿Se acuerdan la palabra santificación? Es una palabra muy sencilla que es ser apartado para el uso exclusivo de Dios, ¿verdad? Cuando tú dices Santo Tomás, o San José, o San Bernardino, no es la ciudad, ¿verdad? Pero es porque realmente la persona ha sido apartada para el uso exclusivo de Dios. O sea que podemos nosotros ser santos, y eso quiere decir que es apartado
para el uso exclusivo de Dios. Lamentablemente a veces vemos cuando dicen la palabra santificación, dices, wow, too high, como dicen los americanos, ¿no? Muy alto para poder llegar a ese lugar. Pero en sí, lo que realmente es la palabra santificación es de que tú estás apartado solamente para el uso exclusivo de Dios. Perdón, dice versículo 10, ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Nota la palabra santidad, santificación, santísimo, en este capítulo. Y también la palabra ungir, así como dice el 11. Asimismo, ungirás la fuente y su base y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes. Y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Versículo 16 dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová les mandó. Así lo hizo. ¿Te das cuenta? Desde que primero vemos a Moisés hasta este momento, dice que Moisés obedeció a Dios. Hizo conforme a lo que Dios mandó. Versículo 17 dice, así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Y levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. ¿Se acuerdan que tenía que ir adentro del arca qué? Las tablas del testimonio, ¿verdad? No solamente eso, pero también ese tanzoncito que representaba el maná y también la vara de ¿quién? De Aarón tenía que estar dentro. Y eso es lo que hizo Moisés también. Versículo 23 dice, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa, al lado del sur de la cortina. Y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo. Nota esto, y quemó sobre el incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión. Y se dan cuenta, todas estas cosas es solamente la instrucción de cómo tenían que estar los muebles, solamente. Yo sé que estamos yendo y no tienes como una orientación, pero voy a darte una fotografía solamente para que. Este es lo que es el tabernáculo, el acabado por fuera. ¿Ves ahí el altar del holocausto? La primera, ¿no? Después que sigue, la fuente. ¿Ves la fuente chiquita? Como si fuera una copita. Entonces se dice que estas puertas, el altar del holocausto y la fuente, eso era lo que tenía que estar. Entonces se dice que entraban los sacerdotes, hacían ese sacrificio de animales, pero también dice que llevaban a la fuente y se lavaban ahí. Pero dentro de lo que es la tienda, había esa división en lo que era el lugar santísimo y el lugar santo. Y ahí es donde todo cambiaba. No todos podían estar adentro. Los sacerdotes entraban y te das cuenta dónde estaba el candelabro, aquí. La mesa de los panes y el altar de incienso. Y estaba una cortina que dividía el arca. Y es ahí donde Dios
se iba a mostrar. Y se decía que el sacerdote solamente podía entrar una vez al año dentro de ese lugar, el lugar santísimo. Pero cuando entraba, si realmente la gente no escuchaba esas campanitas, ¿qué quería decir? El sacerdote no estaba preparado. Por lo tanto, colgó los chanclas, ¿no? Está muerto. Cuando la gente ya no escuchaba las campanitas, decían, ¿sabes qué? Este sacerdote no estaba preparado. Y tenían que sacarlo. Y era tan tremendo. Y solamente una vez al año tenía que estar ahí. Ahora, es tan importante el lugar santo. Si realmente nosotros como cristianos queremos ser santos, 3 artefactos importantes nosotros debemos de tener para nosotros como cristianos. Ahora estamos hablando que el tabernáculo era lo que es el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Eso es el Antiguo, eso ya está diciendo que después de que Jesús vino, todo cambió. Ya no es más el tabernáculo literalmente. La gente ya no está haciendo sacrificios hoy en día. Ahora los judíos, te voy a decir algo importante. Los judíos, si tú investigas, están tratando de, una vez más, construir el tabernáculo. ¿Sabías eso? Allá del otro lado, en el Medio Oriente, en Jerusalén, todo está preparando. Lo están preparando los sacerdotes, están preparando los animales. Aún así, últimamente, lo último que he escuchado es que el candelero de oro ya está hecho. Y tú te vas a dar cuenta cómo este candelero está ya sido transportado, está guardado. Están tratando de buscar los permisos para construir este tabernáculo. Pero ¿sabes qué? Lo interesante es que este tabernáculo va a ser algo significativo para nosotros. Y se dice que cuando este tabernáculo sea construido, entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar el anticristo y él se va a hacer pasar por ese sacerdote. Y entonces se van a dar cuenta los judíos que estaban totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque el anticristo va a venir a este lugar y va a decir, ahora yo voy a requerir que ustedes me adoren a mí. Ahorita los judíos no reconocen a Cristo Jesús como su Salvador. Dice en un versículo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, el judío mesiánico es aquel que cree en Cristo Jesús y que realmente ya tiene la salvación. Pero hay aquellos judíos que ven a Cristo Jesús, pero realmente no lo aceptan como Dios. Pero regresando un poco más a lo que es el lugar santo, para nosotros ya aplicado, nosotros ya estamos en un nuevo pacto. Y si realmente tú quieres ser una persona santificada, tú tienes que tener estas 3 características. Tienes que ser un testimonio, y ese es el candelero, que tienes que estar dando luz constantemente a este mundo oscuro. ¿Entendemos eso? ¿Te das cuenta que el único mueble que alumbraba esa tienda oscura, ¿saben qué era? El candelabro. Eso significa para nosotros como cristianos, ahora en el nuevo pacto, que debemos de ser luz para otras personas. No solamente eso, pero también lo que es los panes de la proposición. Nosotros también debemos de estar dentro de lo que es el servicio, así como esas 12 tribus que representaban también esos 12 panes dentro de esa mesa. Nosotros también tenemos que estar siendo santificados, apartados para el servicio de Dios. Y no solamente eso, pero también la oración. Te dice que el altar de incienso, los sacerdotes hacían eso ¿para qué? Para elevar las oraciones de los santos. Y entonces lo que sucedió cuando Cristo Jesús murió en la cruz, ¿saben qué sucedió? Ese velo que está ahí, que divide el lugar santo y el lugar santísimo, se dice que se partió, se rasgó. Y eso significa para nosotros que ya tenemos acceso a la presencia de Dios. Muchas veces dentro de lo que es la alabanza, muchos ministros dicen, bueno, tenemos que traer la presencia de Dios a este lugar.
La presencia de Dios ya está aquí. Date cuenta de eso. No necesitamos coser ese velo otra vez. El velo ya ha sido rasgado. Entonces nosotros ya tenemos acceso a esa presencia de Dios. Y debemos de tener cuidado con eso. Pero eso es lo que es realmente la función de lo que es el tabernáculo. Dos cosas tú puedes encontrar en esto cuando tú estudias. La fotografía de Cristo Jesús, tú lo puedes ver en tu vida como cristiano, pero también sería el acto o la actitud de adoración que nosotros debemos de traer a Dios. Y yo sé que ahorita dices, bueno, es tanta información, no lo puedo comprender, tanta información de medidas, tanta información de material, tanta información, todo está aglomerado ahorita. Pero cuando vayamos al libro de Levíticos, vamos a entender un poquito mejor las cosas. Y ahora vas a estar de regreso al libro de Éxodo y dices, wow, ya entiendo por qué cada medida, ya entiendo por qué fueron hechas de este tipo de material. Y creo que es hermoso cuando tú comienzas a descubrir más cosas dentro de la palabra de Dios. Y cuando vas observando, así como dice el 37, la nube, dice, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Y estamos hablando del pueblo de Israel, acerca de esta nube. Pero el 38 dice así, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Date cuenta ahí que Dios se estaba mostrando ante el pueblo de Israel, así como Dios quiere mostrarse a nosotros. A veces nosotros cantamos, abre mis ojos, yo quiero verte, ¿verdad? ¿Cuántos han visto a Dios? Puedes decir, bueno, nadie puede ver a Cristo Jesús, ¿verdad? Es una pregunta interesante, pero ¿sabes qué? Yo te puedo decir esto, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, podemos nosotros conocer de Dios y entonces experimentar eso, la presencia de Dios en nosotros. Pero Dios no se va a poder revelar ante nosotros si realmente nosotros no podemos ser unas personas que están viviendo en santidad. Personas que están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y si realmente nosotros queremos tomar ese desafío, entonces podamos nosotros participar de lo que es el tabernáculo. Y esto es lo que es comenzando Éxodo, la salida de Israel de Egipto. ¿Se acuerdan? Todas esas historias famosas. Ahora es una conclusión de Dios todavía haciendo maravillas al pueblo de Israel. La pregunta, y quiero preguntarte a ti, tú ya conoces de Dios, y yo te voy a preguntar esto. ¿Dios está haciendo aún maravillas en tu vida? ¿Dios todavía te está hablando? ¿Dios todavía tiene esa nube sobre ti? Y creo que es bueno que nosotros examinemos nuestras vidas. No se trata o no es de que Dios se ha alejado de nosotros. Se trata de que nosotros nos hemos alejado de Dios. Cuando la nube se mueve, representando la nube de Dios, entonces nosotros debemos ¿qué? Movernos, ¿verdad? Cuando no se mueve, entonces nosotros debemos de permanecer firmes. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Y entonces tú vas a poder ver y experimentar siempre la presencia de Dios en tu vida. Y esto es, y el siguiente domingo vamos a continuar ahora abriendo el libro de Levíticos, hermanos, pero yo te voy a decir algo. Yo sé que estos últimos 4 capítulos es solamente el seguimiento de lo que Israel hizo a lo que Dios mandó.
Y todo lo hicieron al pie de la letra. ¿Saben por qué? Porque habían 2 hombres que estaban llenos del Espíritu de Dios. Y no solamente ellos, pero también había un grupo detrás de ellos que también tenían el Espíritu de Dios. Nosotros podemos seguir adelante si nosotros también tenemos el Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿lo tenemos? Eso es, ¿no? Si lo tenemos, entonces todo va a estar bien. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ahora nosotros observar lo que el pueblo de Israel hizo. Estaban ofrendando de más. Y no solamente eso, pero también tenían el Espíritu de Dios, Señor. Y todo estaba organizado, todo estaba orquestado. Y Padre, te pido también que nos ayudes a organizar, orquestar. Y Padre, que nosotros también podamos ofrendar a la misma medida, Señor, que ellos también lo hacían, Señor. Y sabemos que tú te vas a mostrar en cada uno de nosotros, Padre. Y Padre, confiamos en ellos, Señor. Y ahora queremos salir no tristes de este lugar, pero sabiendo, Padre, que tú tienes protección, tú tienes misericordia a nosotros todavía, Señor. Que a pesar de lo que nosotros fallamos, tú estás ahí siempre con nosotros, amándonos, Señor, y ayudándonos en todo momento, Padre. Gracias por todo, Señor, y ahora, Padre, queremos continuar batallando, Señor, en esa lucha espiritual, Señor, contra el enemigo, y de saber que nosotros tenemos victoria en ti, Señor. Gracias por todo, Padre, en Cristo Jesús, y todos decimos amén.